Hola, buenas tardes. Hoy te hablaré del saneamiento de suelos contaminados con hidrocarburos. Empecemos. Contaminación. Según las medidas de mitigación para uso de suelos contaminados por derrames de hidrocarburos en infraestructuras de transporte terrestre, la contaminación puede definirse como la introducción al ambiente de un compuesto en cantidad tal que incrementa su concentración natural y que excede la capacidad de la naturaleza para degradarlo y reincorporarlo a los ciclos de transformación de materia y energía. Principales fuentes de contaminación. Los principales hidrocarburos que contaminan el suelo suelen estar relacionados con actividades industriales, derrames de petróleo, fugas de combustible y actividades agrícolas, y los más comunes son hidrocarburos aromáticos policíclicos, como benceno, tuleno, etilbenceno, silenos, son comunes en derrames de petróleo y combustibles. 2. Hidrocarburos alifáticos. Estos incluyen compuestos como el metano, etano, propano y butano, que pueden liberarse durante la extracción y transporte de petróleo y gases. Por otra parte están los hidrocarburos clorados. Aunque menos comunes, algunos hidrocarburos clorados, como el cloruro de vinilo y los binifilos policlorados, más comúnmente llamados los PCBs, pueden contaminar el suelo debido a actividades industriales o desechos químicos, que es lo más inusual. También están implicados los combustibles derivados del petróleo, como la gasolina, el diésel y los otros combustibles, que son fuentes más comunes de contaminación del suelo, especialmente cerca de la estación de servicio, talleres mecánicos y de área de almacenamiento de combustibles. ¿En qué afectan los hidrocarburos en el suelo? Si te preguntas, bueno, ¿en qué afecta en que se derrame este tipo de sustancias al suelo? Pues mucho, puesto que los hidrocarburos pueden penetrar en el suelo y alterar su composición química, lo que afecta su fertilidad y capacidad para sostener la vida vegetal. Esto puede llevar a la degradación del suelo y a la pérdida de la biodiversidad. Nada más, puesto que muchos hidrocarburos son tóxicos para los organismos del suelo, como bacterias, hongos, insectos y otros microorganismos esenciales para el ecosistema. Esto puede alterar las cadenas alimentarias y reducir la biodiversidad. Los hidrocarburos pueden filtrarse a través del suelo y llegar a los acuíferos, contaminando las fuentes de agua subterránea. Esto puede afectar la calidad del agua potable y dañar los ecosistemas acuáticos. Otra causa también que los hidrocarburos pueden cambiar la estructura del suelo, reduciendo su porosidad y permeabilidad. Esto dificulta la filtración de agua y aire, lo que afecta el crecimiento de plantas y la actividad microbiana. La actividad microbiana o salud del suelo consiste en la medida de la actividad biológica de la población microbiana total a través del desprendimiento del CO2, y la cual depende de la cantidad y calidad de carbono disponible, así como el tipo de material orgánico utilizado. La contaminación por hidrocarburos puede reducir la productividad agrícola al afectar la calidad del suelo y la salud de las plantas. Esto puede llevar a pérdidas económicas para los agricultores y afectar la seguridad alimentaria. Causas de contaminación por hidrocarburos. Una de las causas por que estos hidrocarburos contaminan nuestro suelo son, por ejemplo, el robo de combustible. Por ejemplo, datos de la empresa petrolera paraestatal Petróleos Mexicanos, Pemex, muestra que el estado de Puebla se ubica como el número 1 a nivel nacional en cuanto a tomas clandestinas detectadas en conductos de hidrocarburos. Pemex reportó que Puebla ha acumulado 801 tomas clandestinas durante los meses de enero, febrero, marzo y abril. El segundo lugar a nivel nacional es Hidalgo, con 666, y el tercero Guanajuato, con un total de 563 en el 2018. La mayor parte de estas tomas clandestinas se ubican en los municipios del centro del estado, por donde atraviesa el poliducto Minatitlán-Ciudad de México, región que se conoce como el Triángulo Rojo. Palomar del Bravo, Tenochtitlán, Tecamachalco, Tepayac y Ixtacalco son los municipios donde se lleva a cabo el robo de hidrocarburos a los conductos de Pemex.
pero estas poblaciones también son productoras de hortalizas. Los constantes derrames ocasionados por la extracción ilegal de los combustibles afectan severamente los suelos. Eso también afecta a los recursos hídricos, pues los contaminantes pueden llegar a ríos y lagunas e incluso mantos acuíferos si el derrame no se controla. Otra cosa también sería los derrames accidentales de petróleo y combustible. Una de las cosas más comunes es el derrame de petróleo crudo o combustible como gasolinas y diésel. Esto ocurre durante el transporte, ya sea por oleoductos, camionetas, cisternas o barcos. Cuando sucede un derrame, el hidrocarburo se filtra al suelo y la contaminación es profunda. Otras también serían las actividades industriales. Las industrias que usan productos hidrocarburos como refinerías, las plantas químicas o fábricas pueden contaminar el suelo cuando no manejan adecuadamente sus residuos o cuando hay fugas de los equipos. Incluso pequeños escapes constantes pueden provocar una gran contaminación con el tiempo. Almacenamientos inadecuados de hidrocarburos. Muchas veces los hidrocarburos se almacenan en tanques subterráneos y si estos tanques tienen fisuras o están mal mantenidos, pueden liberar el producto lentamente hacia el subsuelo. Este tipo de contaminación es difícil de detectar hasta que ya es muy extendido. Por otra parte, también están las actividades en estaciones de servicio. Las gasolineras también pueden ser un foco importante de contaminación. Durante el llenado de tanques o por fugas menores, pueden producirse derrames que se infiltran en el suelo. Además, muchas estaciones antiguas no cuentan con sistemas actualizados. Por otra parte, está el mal manejo de residuos petroleros. Otra causa es el abandono o mal manejo de residuos que contienen hidrocarburos, como aceites usados, filtros, tapos contaminados, etc. Si esos residuos no se disponen correctamente, terminan en vertederos o directamente en los suelos. Medidas de mitigación para el uso de suelos contaminados por derrames de hidrocarburos en infraestructura de transporte terrestre. Los derrames de sustancias peligrosas, la NOM 138. Las principales sustancias involucradas en los derrames de hidrocarburos son petróleo crudo, combustóleo, diésel, gasolina y turbocina. Normatividad. En la actualidad existen normas que señalan los límites máximos permisibles de contaminación en suelos afectados por hidrocarburos, la caracterización del sitio y procedimientos para su restauración es la NOM 138 ECOL del 2002. También hay normas que aún están en proyecto como la PROI NOM 052 ECOL del 2001, que establece que las características y el procedimiento de identificación, clasificación y el listado de residuos peligrosos. Soluciones. Entre algunas de las soluciones que encontramos están los métodos biológicos, que una sería la bioaumentación, que consiste en introducir microorganismos especializados que degradan hidrocarburos. También están las biopilas, montones de suelos contaminados tratados con microorganismos y aireación controlada. Una de las ventajas es lo económico y lo ecológico, y las desventajas sería que es un proceso lento y depende de condiciones ambientales adecuadas para los microorganismos. Que esto suele ser bueno, pero al ser tardado es un poco eficaz. Otro método serían los físico-químicos. Uno sería la extracción de vapores, que comúnmente se utiliza un sistema de vacío para extraer los hidrocarburos volátiles. Otro método sería el lavado de suelos, que comúnmente se usa en soluciones líquidas, como por ejemplo agua con detergentes o solventes. Estos se usan para arrastrar los hidrocarburos fuera del suelo. Oxidación química. Se inyectan agentes oxidantes como peróxido de hidrógeno o permanganato, que no son dañinos para los suelos, sino que descomponen los hidrocarburos con facilidad. Una de las ventajas sería que es rápido y efectivo para contaminantes volátiles. Una de las desventajas sería que es costoso y puede generar residuos secundarios. Otros métodos también sería el excavar y eliminar. Es el método más rápido y posiblemente el más sencillo de reducir la cantidad de suelo contaminado en petróleo, por ejemplo. La fitorremediación es una técnica que utiliza las plantas para eliminar suelos contaminados. Se basa en la capacidad de las plantas para absorber, acumular, metabolizar
volatilizar o estabilizar contaminantes, como ejemplo el Megathyrus maximus. Esta planta se reduce al contenido de hidrocarburos en el suelo contaminados con petróleo extra pesados. Y por último, métodos térmicos. Uno de ellos sería la desorción térmica. Calienta el suelo para evaporar los hidrocarburos que luego se capturan y tratan. Incineración. Quema el suelo contaminado a altas temperaturas destruyendo los hidrocarburos. Una de las ventajas es que es muy eficaz para suelos altamente contaminados y una desventaja sería que es costoso y consume mucha energía y genera emisiones de gas tóxicos. Impactos sociales y económicos. La contaminación del suelo tiene un impacto serio en la agricultura y la ganadería. Por ejemplo, sustancias tóxicas como metales pesados y los hidrocarburos alteran el pH y matan microorganismos esenciales. Disminuye la calidad y cantidad de los cultivos y los suelos contaminados tienen menos agua y nutrientes, afectando el crecimiento de las plantas. También la pérdida de biodiversidad desaparece y las especies vegetales locales, al no resistir la toxicidad del suelo, mueren. Un ejemplo de derrame de hidrocarburos tenemos en el 2012, que hubo un derrame de hidrocarburos en Veracruz, en el río de Coatzacoalcos, en el municipio de Coatzacoalcos. El producto llegó hasta Quetzalcoatlus. Las autoridades de protección civil de la Profepa hicieron un recorrido llegando a la conclusión de que esa situación fue culpa de Pemex. Protección civil fue específico que el producto estaba entrampado en la caleta, pero las lluvias y los vientos ocasionados por un frente frío hicieron que saliera afectada la flora y la fauna, provocando que se derramase por todo el río, llegando hasta la desembocadura de este, haciendo un gran contaminante del hidrocarburo. Por otra parte, tenemos los huachicoleros en México, en Tabasco y en Veracruz, que es una red criminal que destapan los conductos de Pemex que revenden en galones, es decir, que perforan los conductos de la carretera Villahermosa de Coatzacoalcos usando 6.500 barriles diarios de gasolina, esto sin ninguna medida de protección, provocando que el combustible se derrame en los suelos fértiles de la zona contaminándolos al instante. Esto en el 2023. Pero Pemex ha hecho su parte, participando en proyectos de bioremediación en Veracruz y en Tabasco. La Universidad de Veracruz y Pemex implementaron un proyecto para remediar los suelos contaminados por los hidrocarburos en estos tiempos donde los huachicoleros han estado bastante activos. El proyecto utilizó microorganismos, hongos, plantas y lombrices de tierra. En febrero de 2025, Pemex y la Procuraduría del Medio Ambiente, la PMA, del estado de Veracruz coordinaron acciones para remediar derrames de hidrocarburos en el río de Quetzalcoatlus. La bioremediación de suelos contaminados es una técnica que utiliza organismos vivos, principalmente microorganismos como bacterias y hongos, e incluso plantas, para eliminar, transformar o reducir los contaminantes presentes en el suelo, como los hidrocarburos, metales pesados, pesticidas, entre otros. ¿Cómo funciona? Los organismos utilizados en la bioremediación degradan o transforman los contaminantes en sustancias menos tóxicas e incluso inocuas, como agua, dióxido de carbono o sales minerales. Este proceso puede ser natural, cuando los microorganismos presentan en el suelo actúan por sí mismos sin intervención. También estimulan, es decir, se añade nutrientes, oxígeno o condiciones adecuadas para acelerar la actividad microbiana. Como microorganismos añadidos, la bioaumentación, que anteriormente hablamos, se introducen microorganismos específicos que son más eficaces para degradar ciertos contaminantes. Una de las ventajas de esta técnica puede ser que es ecológica y respetuosa con el medio ambiente, puede ser económica en comparación con otros métodos como la excavación o la incineración, y también mejora la calidad del suelo a largo plazo. Una de sus limitaciones es un proceso lento, depende mucho de las condiciones del suelo y del pH, la temperatura y la humedad, y no todos los contaminantes pueden ser eliminados tan fácilmente.
En conclusión, el saneamiento del suelo contaminado con hidrocarburos representa uno de los mayores desafíos ambientales a nivel mundial, específicamente en regiones donde la actividad industrial, petrolera y transporte ha dejado una huella profunda sobre el ecosistema terrestre. Este tipo de contaminación no solo deteriora la cantidad de suelo, sino que también amenaza la biodiversidad, afecta a la salud humana y contamina cuerpos de agua superficiales y subterráneos, agravando las crisis ambientales global. A lo largo del tiempo, la conciencia sobre este problema ha incrementado, impulsando el desarrollo de tecnologías de remediación más eficientes, sostenibles y específicas según el tipo de contaminante, las características del suelo y las condiciones ambientales del sitio afectados. Métodos como la bioremediación, fitorremediación, lavado de suelos, oxidación química y técnicas térmicas han demostrado su utilidad en distintos contextos, aunque cada uno presenta ventajas y limitaciones que deben ser cuidadosamente consideradas antes de su aplicación. Es fundamental comprender que el saneamiento de suelos contaminados no es únicamente un proceso técnico, sino también un compromiso ético, social y político. Involucrar no solo la limpieza del terreno, sino también la prevención de futuras afectaciones mediante la regulación adecuada, el monitoreo constante, la educación ambiental y la participación activa de las comunidades. Además, es esencial que las industrias asuman su responsabilidad ambiental y adopten prácticas más limpias, apostando por modelos de producción sostenibles que garanticen la salud del entorno a largo plazo. En resumen, el saneamiento de suelos contaminados por hidrocarburos es una tarea compleja, pero no imposible. Implica una visión integral que combine la ciencia, la tecnología, la legislación ambiental y la participación social para recuperar los suelos dañados y restaurar las funciones ecológicas. Solo a través de un enfoque colaborativo y sostenido en el tiempo se podrá garantizar un futuro más saludable y equilibrado para las generaciones presentes y futuras.